se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta ley aún nos queda, denunciar al pueblo gente que Jesús está volviendo. Victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús. Oremos. Amoroso Padre y Dios eterno que estás en el cielo, una vez más nos acercamos a ti porque queremos agradecerte. Muchísimas, pero muchísimas gracias por el privilegio que tenemos de ser tus hijos. Porque un día nos llamaste de la oscuridad, de las tinieblas, del error en el cual nos encontrábamos, para que pueda brillar en nuestras mentes la preciosa luz del cielo. Oh Padre amoroso, te exaltamos, te adoramos, porque realmente eres bueno, eres extraordinario. No nos alcanzan las palabras para describir tu hermosura, tu belleza, tus atributos, tu poder, tu excelencia. Realmente nos sentimos felices y dichosos de ser tus hijos. Gracias, Señor, por la perspectiva que tenemos en la persona de Jesús. Gracias porque este mundo de dolor, de tristeza, no va a durar para siempre. Gracias, Señor, porque muy pronto este mundo, con todo su cargamento de dolor, de tristeza, de pesar, va a llegar a su fin, va a llegar a su clausura. Y anhelamos ese día cuando este mundo se acabe, cuando Cristo pueda venir a poner punto final a la tragedia tan grande que ha ocasionado el pecado en este planeta. Y Señor, ayúdanos mucho. Oh Padre amoroso, hoy tenemos un tema muy, pero muy especial. Quiero pedirte que dirija las cosas para que el Espíritu Santo venga y nos hable directamente al corazón. Que podamos disfrutar de la docencia del Espíritu Santo, porque sabemos que no hay otro maestro que se le iguale a Él. Por eso, Él siempre va a ser nuestro maestro y nuestro huésped en esta ocasión y siempre. Oh Señor, bendice a todos los miembros de esta preciosa iglesia del aire. Que tu bendición les acompañe a todos, pero principalmente oramos por aquellos que por predicar tu palabra, que por ser valientes, que por denunciar la apostasía y el pecado, están siendo vilipendiados, están siendo calumniados. Oh Padre Celestial, queremos que tú les des a ellos la misma valentía que le diste a Juan el Bautista, que le diste a Elías, que le diste a Eliseo y a tantos otros hombres que estuvieron dispuestos a defender la verdad a costa de sus vidas. Oh Señor, dejamos todo en tus manos. Abrázanos fuerte y danos la fortaleza que necesitamos para seguir adelante en medio de las dificultades y los sinsabores que todavía vamos a tener que enfrentar
mientras estemos en este mundo. Gracias por escucharnos y nos encomendamos tal como somos en tus tiernos brazos de amor, de poder y de misericordia. Porque te pedimos en el dulce, precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, una alegría muy grande poder estar con ustedes en esta ocasión. El título del tema para hoy es: ¿soplará todo viento de doctrina? Sí, mi estimado hermano, estamos en una época donde está soplando todo tipo de vientos de doctrinas. Es impresionante cómo está sucediendo eso a nivel globo terráqueo, a nivel mundial. Por lo tanto, vamos a comenzar buscando en nuestras Biblias Efesios capítulo 4, versículos 11 al 14. El 14 va a ser, el versículo 14 es lo que va a sostener toda la estructura, todo el tema de hoy. Pero para poder ubicar en qué contexto se encuentra este pasaje, vamos a leer también los anteriores. Dice así el versículo 11: y él mismo, ese es Jesús, alabado sea su nombre, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es precioso el versículo 12, pero hoy no vamos a poder decir nada de ese pasaje. Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y ahora viene el versículo 14, hermanos. Mucho ojo. 50,000 ojo con este versículo, porque es exageradamente clave. Es demasiado trascendental y fundamental. Por lo tanto, les ruego que no solamente subrayen en sus Biblias, sino también en las paredes de sus mentes, en cada rincón de su cerebro. Pueden tener este versículo, porque realmente es supremamente clave. Dice así: para que ya no seamos niños fluctuantes. Ahí está, mi estimado. Mucho ojo con ese detalle. ¿Con qué propósito Cristo levantó apóstoles, profetas, maestros, predicadores, pastores, evangelistas, etcétera, etcétera? ¿Con qué propósito hizo todo eso? Dice acá la primera parte del versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes. Ahora yo te pregunto, mi estimado hermano, ¿qué quiere decir la palabra fluctuante? La palabra fluctuante quiere decir que se hunde y no se hunde. Es como el barco, que se hunde y no se hunde. Se hunde y no se hunde. Eso es fluctuante. Eso es el significado de esta palabra. Pero noten qué más dice: llevados por todo, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Ahí está. De aquí hemos sacado el
título del tema de hoy. ¿Con qué propósito entonces Dios hizo lo que aparece en el versículo 11 de Efesios 4? Con el propósito de que ni tú ni yo seamos niños fluctuantes, que anden de aquí para allá. Noten lo que dice: llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sí, mi estimado hermano, es asombroso la cantidad de vientos huracanados de doctrina que están soplando por todas partes. Y hoy vamos a estudiar este tema, pero con lujo de detalles. Entonces, la primera pregunta que vamos a responder es la siguiente: ¿qué significado tiene la palabra doctrina? ¿Qué significa realmente esa palabra? Vamos a buscar algunos textos bíblicos que nos pueden ayudar o arrojar luz sobre esta pregunta. Noten un poco lo que encontramos en Marcos capítulo 4 versículo 2. El Evangelio según San Marcos capítulo 4 versículo 2. Encontramos allí un pasaje que nos puede ayudar bastante para que podamos definir, para que podamos tener una clara definición en nuestras mentes del verdadero significado de la palabra doctrina. Dice así en el versículo 2 de Marcos capítulo 4: y les enseñaba, ojo con esa palabra, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina. Noten, hermanos, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos un sinónimo hermoso de lo que es la palabra doctrina. La palabra doctrina es sinónimo de enseñanza. O sea que doctrina y enseñanza corren juntos. Son dos palabras que corren iguales. Pero no es este el único que tenemos. Hay otro también que se encuentra en Mateo capítulo 7, versículo 28. Noten un poco lo que encontramos en Mateo 7:28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, ¿qué dice? La gente se admiraba ¿de qué? De su doctrina. Ahí está. Y noten el versículo 29. Porque les enseñaba. Ahí está, noten cómo doctrina y enseñanza corren muy, pero muy de cerca. Son sinónimos, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. O sea, lo primero que tenemos que dejar bien, pero bien en claro, es que enseñanza y doctrina son una y la misma cosa. Entonces, cuando decimos que soplará todo viento de doctrina, en otras palabras, lo que estamos diciendo es que va a soplar todo tipo de enseñanzas, pero erradas, enseñanzas torcidas, enseñanzas falsas, que lo podríamos también decir herejías, y así sucesivamente. Entonces, hoy el propósito del tema es que podamos realmente entender lo peligroso que es dejarse llevar por todo viento de doctrina. Y vamos a ver también cuál es la vacuna que el Espíritu Santo tiene para con todos aquellos que no se van a dejar arrastrar, no van a ser arrastrados
por ningún tipo de vientos de doctrina. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, la primera pregunta que vamos a responder es la siguiente. ¿Ustedes sabían que está profetizado que dentro de la iglesia vendrán hombres que presentarán el error como verdad? Te repito otra vez la pregunta. Escúchame bien, mi estimado hermano. ¿Sabías tú que está profetizado que dentro del seno de la iglesia vendrán hombres que presentarán el error como verdad? ¿Sabías tú eso, mi estimado hermano? Si no lo sabías, hoy te vas a enterar, porque tengo acá el primer bombazo de la noche. Escuchen lo que dice: Testimonios para los ministros, página 164, uno de los libros más odiados por todos los ángeles que cayeron del cielo. Uno de los libros más odiados por miles y miles que dicen ser adventistas del séptimo día, pero en realidad no lo son. Escuchen lo que dice esta declaración, mis amigos y hermanos. Testimonios para los ministros, página 164, dice así: encontraremos elementos torcidos en el mundo y en la iglesia. ¿Qué dice? Encontraremos elementos torcidos en el mundo, pero también en la iglesia. Note, mi estimado hermano, ¿qué dice que vamos a encontrar en la iglesia? Vamos a encontrar elementos torcidos. Vamos a encontrar hermanos y hermanas que tienen la cabeza torcida. ¿Qué vamos a encontrar en la iglesia? Vamos a encontrar hombres y mujeres que tienen el cerebro torcido. Ahora, mi estimado hermano, yo te pregunto, cuando tú encuentras algo torcido, ¿qué es lo primero que te viene a la mente para hacer? Lo primero que te viene a la mente para hacer es enderezar eso que vos ves que está torcido. Eso es lo primero que te viene a la mente. Entonces, lo que nosotros estamos llamados a hacer como predicadores, como pastores, como dirigentes, es enderezar lo torcido. Y cuando un hermano te quiere enderezar tu cabeza torcida, tú no tienes por qué enojarte. Tú no tienes por qué levantarte en protesta contra ese hermano. ¿Por qué? Porque lo que él está queriendo hacer es enderezar lo torcido. Y acá dice claramente, no estoy yo especulando ni inventando nada, encontraremos elementos torcidos en la iglesia. Y ahora viene, mis amados, escuchen bien esto porque es tremendo. Vendrán hombres que pretenderán tener gran luz. Noten, mis amados, ¿qué dice? Vendrán hombres que pretenderán tener, ¿qué cosa? Tener gran luz. No dice acá que van a venir y van a echar directamente sombra o tinieblas sobre la iglesia. No, acá dice que ellos van a pretender que van a poseer una luz preciosa para entregarle en los brazos de la iglesia. Pero mucho ojo,
pero muchísimo ojo, mi estimado hermano, porque lejos de ser del Señor Jesús, son del archienemigo de Dios y del hombre. Vendrán hombres que pretenderán tener gran luz, pero acá viene el pero, hermano. Pero los que tienen experiencia en la causa de Dios verán que los que ellos presentan como luz son en realidad grandes, pero grandes tinieblas. Note, mi estimado hermano, que declaración más tremenda. ¿Qué dice acá? Acá dice que vendrán hombres con el propósito supuesto de alumbrar a la congregación, de traer gran luz, cuando en realidad son grandes y terribles tinieblas. Pero la parte más linda de esta declaración es que acá dice que los que tienen experiencia en la causa de Dios verán. Y esa palabrita verán es clave. ¿Saben por qué? Porque en Apocalipsis se nos dice que la Odisea es ciega, ¿o no? En Apocalipsis se dice que una de las terribles características que tiene el pueblo laodicense es que es ciego. Pero por otro lado, acá se nos dice que los que tienen experiencia en la causa de Dios verán. Eso quiere decir que no todo es ceguera dentro de la Odisea. Eso quiere decir que va a haber hombres que realmente compraron el colirio y se están colocando esas gotitas de colirio en los ojos para que puedan ver de tal manera que puedan hacerle frente a la supuesta luz, que en realidad no es ni supuesta siquiera, porque es una perfecta y terrible tinieblas. Y te pongo un ejemplo, mis amados, de cómo esta cita se está cumpliendo, se ha cumplido y se seguirá cumpliendo. Hay varios predicadores, uno de ellos está en Europa, que está diciendo, y es adventista del séptimo día, escuchen bien, es un predicador adventista, no estoy hablando de un predicador evangélico, es un predicador adventista, y él dice que la época en que Adán vivió antes del pecado, desde la creación hasta la entrada del pecado, fueron 33 años y medio. O sea, la misma cantidad de tiempo que Jesús vivió en esta tierra. Pero cuando yo le dije que él me diga de dónde él sacó eso, él me dijo que la señora White decía eso. Entonces yo le dije, envíame urgente la cita donde la señora White dice eso. Y saben, mis amados, lo más sorprendente fue que no me quiso enviar. Entonces yo le dije, hermano, lo que vos estás haciendo es tinieblas. Lo que vos estás arrojando es tinieblas sobre la iglesia. Por lo tanto, mucho cuidado, mucho ojo, porque lo que vos decís que es nueva luz, en realidad es una terrible y perfecta tiniebla. Y para colmo, no contento con esa herejía, no contento con hacer soplar ese viento de
terrible engaño para la iglesia, ha puesto también una fecha y según él, Cristo viene en el 2031. Y ustedes no saben, hermanos, cuántos adventistas del séptimo día han caído en ese engaño y están cayendo. Y es un viento de doctrina que está soplando en nuestra época. Para colmo, mi estimado hermano, es asombroso cómo los hermanos no se están dando cuenta y están cayendo en ese terrible, pero terrible engaño. Sí, mi estimado hermano, necesitamos abrir los ojos, necesitamos ver claramente, de tal manera que cuando soplen los vientos, esos vientos, en lugar de arrastrar, podamos mantenernos bien firmes y estables. Ahora, ¿a qué pasaje nos lleva esto? ¿A qué texto del Nuevo Testamento nos lleva esta declaración que recién leímos de testimonios para la iglesia? De testimonio para los ministros 164, nos lleva a Hebreos capítulo 13. Fíjense un poquito, mis amados, lo que tenemos acá. Hebreos capítulo 13, versículo 9. Les ruego que hagan una conexión con Efesios 4:14 y Hebreos 13:9. Noten lo que dice: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extraña. Mucho ojo, mi estimado hermano. ¿Cuál es la advertencia que nos hace acá el Espíritu Santo? Que no tenemos que dejarnos llevar por enseñanzas o doctrinas diversas y mucho menos extrañas. Porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Ojo, mi estimado hermano, acá estamos encontrando una clave maestra. Yo te pregunto, ¿qué significa afirmar el corazón con la gracia? ¿Sabes tú, mi estimado, lo que esa expresión significa? Ese texto nos lleva a Hechos. Noten un poquito, busquen conmigo Hechos capítulo 20, versículo 32, porque aquí tenemos la explicación de qué es lo que Pablo quiere decir cuando dice: afirmemos nuestro corazón en la gracia. Acá tenemos un pasaje escrito por el doctor Lucas en Hechos 20:32 que arroja luz sobre Hebreos 13:9. Y noten lo que dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios. Y ahora viene una clave preciosísima. ¿Qué dice? Y a la palabra de su gracia. O sea que afirmar el corazón en la gracia equivale a afirmarnos en la palabra. Por eso acá dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. ¿Y qué más dice? La cual es poderosa. ¿Para qué? Para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Entonces, mi estimado hermano, lo que necesitamos es anclarnos. ¿En dónde?
en la palabra y no movernos de allí, porque de lo contrario corremos el riesgo de ser arrastrado por esos terribles vientos huracanados que envía Satanás con el propósito de llevarnos a la perdición. Ahora, otra pregunta que vamos a responder es la siguiente. ¿Qué es lo que necesitamos con urgencia para no ser llevados por todo viento de doctrina? Interesante esta pregunta. ¿Qué es lo que necesitamos con urgencia para no ser llevado por todo viento de doctrina? La respuesta la encontramos en Nuestra elevada vocación, página 157, que dice así: toda clase de doctrinas falsas, herejías y engaños están descarriando la mente de los hombres. ¿Qué dice? Noten, hermano, ¿cuántas clases dice acá que hay? Toda clase de doctrinas falsas, herejías y engaños están descarriando las mentes de los hombres. Ahí está, mis amados. Y lo peor de todo es que no se puede enumerar. Es impresionante, porque si vamos a hacer una lista, es prácticamente imposible de enumerar uno por uno. ¿Por qué? Porque son tantos los engaños, las falsas posturas, las falsas posiciones, las falsas enseñanzas, que realmente te deja asombradísimo. Pero noten qué es lo que dice, qué más dice la cita. Y sin la ayuda del Espíritu, nuestros esfuerzos por presentar la verdad serán en vano. Oh, mi estimado hermano, ¿qué es lo que necesitamos entonces? ¿Qué es lo que necesitamos para no ser barridos por todo viento de doctrina? Acá dice que necesitamos el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué necesitamos el Espíritu Santo? La respuesta la encontramos en Juan capítulo 16, versículo 13. Juan capítulo 16, versículo 13 nos da una clave preciosísima. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Ahí está. ¿Cuál es entonces el oficio del Espíritu Santo? El oficio del Espíritu Santo es llevarnos a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Sí, mi estimado hermano, eso es lo que necesitamos. Y no solamente necesitamos con urgencia. Porque noten un poco lo que encontramos en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 3 y 4. Mucho ojo, mi estimado, con este pasaje, porque es extremadamente vital y trascendental. Dice así el versículo 3. Si alguno enseña otra cosa, ¿cómo? ¿Qué dice?
si alguno enseña otra cosa, yo te pregunto, mi estimado, ¿qué es eso de otra cosa? Ahí está un detalle crucial. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma, ojo con esa palabrita, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, noten qué es lo que está sucediendo con aquellas personas que enseñan otra cosa. Noten por qué enseñan otra cosa. En el versículo 4 está la respuesta. Está envanecido. ¿Cómo? Sí, si una persona enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, está envanecido. Y no solamente está envanecido, noten qué más dice, nada sabe y delira. Noten, hermanos, delira, espiritualmente delira. Y dice más, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Sí, mi estimado hermano, si tú predicas el engaño, quiere decir que eres una persona corrupta, pero de entendimiento. Así lo dice el versículo 5. Noten, mis amados, qué terrible y qué peligroso es dejarse llevar por todo viento de doctrina. Noten, mis amados, lo que encontramos acá. Ustedes saben quiénes son los que van a ser arrastrados de todo viento de doctrina. Esa pregunta la vamos a responder con abundantes evidencias. Noten lo que nos dice. Conflicto de los siglos, página 578. Aquí se viene otro bombazo. Noten lo que nos dice. Los que no quieren aceptar las verdades claras y contundentes de la Biblia, ¿qué dice? ¿Cuál dice que es la característica de los que van a ser arrastrados por todo viento de doctrina? Acá dice, los que no quieren aceptar las verdades claras y al mismo tiempo contundentes del Antiguo y del Nuevo Testamento. Noten qué dice, hermano, ahora a continuación. Están siempre buscando fábulas agradables. ¿Cómo? ¿Qué es lo que dice? Los que no están dispuestos a aceptar las verdades claras de la palabra de Dios. ¿Qué están buscando? Están buscando fábulas agradables. Ahora, mi estimado hermano, yo te pregunto, ¿las fábulas existen o no existen? ¿Las fábulas son reales o son imaginarias? ¿La fábula de dónde viene? ¿La fábula puede venir del Señor Jesús?
Una fábula puede salir de la boca del Señor Jesús o puede ser inspirado por el Espíritu Santo. Eso es imposible. ¿Saben por qué? Porque uno de los versículos que recién leímos dice que las personas que predican todo viento de doctrina deliran, y las fábulas son frutos del delirio de la persona. ¿Y saben por qué ellos buscan fábulas agradables? Dice acá el conflicto, página 578, que ellos buscan eso para tranquilizar su conciencia. Noten, mis amados, qué sorprendente. Ahora, adivinen un poco a qué versículo de la palabra de Dios nos lleva a esta declaración. Noten un poco lo que encontramos en segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Noten un poco y díganme después ustedes si no encaja como anillo al dedo este texto bíblico con la cita de 578 del conflicto. Noten lo que dice el versículo 3. Segunda de Timoteo 4:3. Porque vendrá tiempo, noten, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Cómo dice? Sí, vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. En otras palabras, vendrá tiempo cuando no van a soportar la sana y preciosa doctrina del Señor Jesús. ¿Y qué va a suceder? Sigue diciendo, sino que teniendo comezón de oír, noten un poco, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Noten, mis amados, ¿qué va a suceder? Dice acá que no van a soportar ni tolerar la sana doctrina, y lo que van a hacer es buscar predicadores o maestros que le hablen, pero que le hablen de cosas que ellos quieren escuchar, no lo que realmente Dios anhela que ellos escuchen, porque eso es lo que significa la expresión comezón de oír. O sea, ellos van a querer que se les predique solamente lo que a ellos les agrada, solamente de su gusto, pero no nada que tenga que ver con renuncia al pecado, nada que tenga que ver con abnegación, nada que tenga que ver con tomar tu cruz, y mucho menos no le toque y ni te atrevas a tocar el tema de la indumentaria. Mucho ojo, porque son capaces de denunciarte y llevarte a la comisaría o a la cárcel, porque, mis amados, acá dice que se amontonarán maestros conforme, no dice conforme a la voluntad de Dios ni a la palabra de Dios, dice conforme a sus propias concupiscencia, o sea, en otras palabras, a sus propios deseos carnales o pecaminosos. Y ahora viene el versículo 4. En el versículo 4 vamos a encontrar lo mismo que encontramos en la página 578 del conflicto de los siglos. Noten lo que dice el verso 4. Y apartarán de la verdad
el oído. ¿Qué van a hacer? Van a apartar de la verdad el oído y como fruto de eso se volverán a la fábula. Ahí está, mi estimado hermano. O sea que fábula es lo mismo que todo viento de doctrina. ¿Y con qué propósito dice acá que van a hacer eso? Van a hacer eso con el propósito de tranquilizar sus conciencias. Por ejemplo, le van a decir así: lo único que tú tienes que hacer es creer. El resto es detalle. No te preocupes por el resto. Si tú vives en concubinato o no, eso es detalle. Eso no te tiene que preocupar en absoluto. Tú lo único que tienes que hacer es creer en Cristo. Ese, por ejemplo, es uno de los vientos de doctrina más famosos que Satanás ha hecho que sople en miles y miles de lugares y personas. Ahora, ¿qué más encontramos acá en la página 578 del conflicto? Sigue diciendo la cita: mientras menos apelen a la abnegación y a la humildad, las doctrinas presentadas, noten, mientras menos vos hables de que hay que ser abnegado, de que el cristiano tiene que padecer, de que no todo va a ser color de rosa, mientras vos menos hable de eso, dice acá, mayor será la aceptación de que gozan. Noten, mis amados, como acá en mi país hay la famosa iglesia que predica el evangelio de la prosperidad, así se llama, y ahí se van todos los millonarios, y ahí se enseña que si tú eres pobre, Dios no está contigo. Noten, hermanos, qué terrible, cuando en realidad es al revés, totalmente lo contrario. Ahí se enseña que si Dios no te bendice con bienes, con dinero en el banco, con casas, con tierras, con terreno, tú no eres un hijo de Dios. Imagínense, mis amados, qué terrible engaño. Y noten lo que dice más: Satanás está listo para satisfacer los deseos de sus corazones. Ahí está, mis amados, noten qué terrible esto que encontramos acá. Dice que Satanás está más que listo para satisfacer los deseos de esas personas. Sigue diciendo: todos aquellos que descuiden, ahora viene la clave, mucho ojo con lo que se viene ahora, todos aquellos que descuiden la palabra de Dios para estudiar asuntos de comodidad y conveniencia, ¿qué dice? Noten, hermanos, vamos a parar un momentito allí. ¿Qué dice acá? ¿Qué advertencia tenemos acá? Todos aquellos que descuiden la palabra de Dios para estudiar asuntos de comodidad o conveniencia, noten un poco, a fin de no estar en desacuerdo con el mundo, ojo con eso, serán abandonados a su propia suerte y aceptarán herejías
condenables que considerarán como verdad. Noten, mis amados, qué tremendo lo que tenemos acá. En otras palabras, mi estimado hermano, déjame decirte algo que es supremamente clave. Si tú no estudias la palabra de Dios, vas a ser arrastrado. No soy profeta ni hijo de profeta, pero te vaticino. Si tú no estudias la palabra de Dios a profundidad, eres un excelente candidato para ser llevado de aquí para allá por todo viento de doctrina. Y te voy a poner un ejemplo. Hace unos meses atrás, yo estaba caminando por una de las avenidas principales de nuestro país y yo justo estaba pasando por una iglesia enorme, una iglesia evangélica enorme, y justo en el momento que yo estaba pasando por esa iglesia, justo la cantidad de hermanos que iban saliendo era impresionante. En ese mar de gente, yo le encuentro a un hombre que me tenía cara conocida, y yo sabía, apenas le vi, yo sabía que era adventista del séptimo día. Entonces nos saludamos, nos estrechamos las manos y yo le dije: hola, mi hermano, ¿qué haces vos por aquí? No me diga que vos estás asistiendo a esta iglesia. Y saben, hermanos, la respuesta que me dio. Yo me quería caer de espalda, casi me desmayo con la respuesta terrorífica que me da. ¿Saben lo que él me dijo? Sí, yo ahora asisto acá, porque igual nomás, la iglesia adventista y acá es lo mismo. ¿Cómo? ¿Qué? Pero hermano, ¿qué? ¿Qué me estás diciendo? O sea que es lo mismo nomás guardar el sábado o guardar el domingo. ¿Cómo? Pero qué barbaridad que me estás diciendo. ¿Cómo me podés decir una locura teológica de esa naturaleza? O sea que si yo predico que cuando uno muere se va al cielo, se va al infierno, como se predica acá, da igual nomás, es lo mismo. Pero hermano, qué terrible. Y así, mis amigos, ese hombre terminó allí. ¿Saben por qué? Porque no se ancló en la palabra de Dios. Porque, mis amados, a nosotros nos pasa lo mismo que le sucede al barco cuando llega al puerto. Ustedes saben que cuando un barco llega al puerto, lo primero que tienen que hacer es tirar anclas. Se tiene que tirar el ancla. Ahora, todo el mundo sabe que se tira el ancla, ¿para qué? Para que el barco no apostate. ¿Saben por qué? Porque si no se tira el ancla, los vientos y el mismo movimiento del agua que va corriendo le va a llevar al barco despacito, lejos del puerto, a la deriva. Y cuando las personas desde lejos miren el barco, van a decir: ese barco apostató. Sí, mi estimado hermano, eso es lo mismo, pero lo mismo que nos va a suceder también a nosotros. ¿Y saben por qué? Porque no tiramos anclas. O sea, no nos anclamos en Cristo. ¿Por qué? ¿O ustedes por qué creen que el apóstol Pablo, cuando le escribe a los colosenses, noten un poquito lo que encontramos acá, Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7, por tanto,
de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Y ahora viene el versículo 7. Arraigados, noten, eso es lo mismo que tirar anclas, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. ¿Qué dice acá? Acá dice que tenemos que estar arraigados en la roca de los siglos, que es Cristo y su palabra, de tal manera que no seamos arrastrados por todo viento de doctrina. Pero me faltó leerles la última partecita de la cita del conflicto de los siglos, página 578. Termina la declaración diciendo así: los que rechacen voluntariamente la verdad concluirán por aceptar todos los errores imaginables. Sí, mi estimado hermano. ¿Por qué? ¿Por qué sucedió esto? Acá dice porque rechazaron voluntariamente la verdad. Y mi estimado hermano, escúchame bien lo que te voy a decir. Hay un pecado del cual Cristo no hizo provisión en el Calvario. ¿Y saben cuál es? Cristo no hizo provisión para el pecado de la ceguera voluntaria. Para ese pecado no hay solución. Ni Cristo, ni el Espíritu Santo, ni el Padre, ni los ángeles. Nadie tiene el remedio para ese pecado. Y acá dice la cita que el rechazo fue voluntario. Los que rechazan voluntariamente la verdad van a llegar a aceptar todo tipo de errores imaginables. Y noten a qué versículo nos lleva esto. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10 al 12. Noten lo que dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Y ahora viene un súper y gigantesco detalle: por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Noten, no recibieron el amor de la verdad. O sea, no llegaron a amar y apreciar la verdad de todo corazón. Y como fruto de eso, noten lo que dice el versículo 11. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Noten, mis amados, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Sí, mi estimado hermano, qué terrible. Hace unos días estaba escuchando la radio adventista Nuevo Tiempo acá de nuestro país y me quedé asombradísimo, hermano, cuando el capellán del sanatorio adventista de Asunción estaba promocionando para este sábado a la tarde, en pleno sábado, va a ser una maratón de salud. ¿Y saben qué se va a hacer en esa maratón? En esa maratón van a salir de la esquina del sanatorio en bicicleta y van a hacer un recorrido de 11 kilómetros. Noten un poco. ¿Y saben cuál va a ser el propósito? El propósito va a ser
que la gente entienda lo importante que es cuidar la salud. Ahora, mi estimado hermano, yo te pregunto a ti que me escuchas, yo te pregunto a ti, el sábado Dios creó para que podamos hacerle un culto al físico o un culto al creador del físico. Vieron, mi estimado, qué barbarie, pero qué absurdo. ¿Cómo eso van a hacer en sábado? ¿Cómo eso se va a hacer en sábado si resulta que Dios no creó el sábado para hacer gimnasia ni para hacer cosas que tengan que ver con nada de eso? ¿Por qué? Porque eso es un culto al físico. Pero el sábado es un culto para el Creador y no para nosotros. Oh, mi estimado hermano, realmente es alarmante la cantidad de errores que están soplando por doquiera. Ahora, otra pregunta que vamos a formularnos es la siguiente: ¿quiénes son los que no van a ser arrastrados de todo viento de doctrina? Joya de los Testimonios, tomo 2, página 101. Encontramos la respuesta. Se requiere del cristiano que sea diligente. Noten, mi estimado hermano, esa es una palabrita hiperclave. Noten lo que dice. ¿Diligente en qué? En escudriñar las escrituras. Ahí está. ¿Quiénes son los que no van a ni aceptar ni tampoco ser arrastrados por todo viento huracanado de doctrinas falsas? Aquellos que le imiten a los bereanos, porque Hechos 17:11 dice que estos, hablando de los de Berea, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Y por qué? ¿Cuál fue la razón? Porque escudriñaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Claro, mi estimado hermano, ahí está la clave para que tú no seas arrastrado por todo viento de doctrina. Y noten lo que sigue diciendo: la ignorancia voluntaria. Otra vez nos encontramos con un pecado del cual Cristo no hizo provisión en el Calvario. ¿Qué? ¿A qué pecado se nos refiere acá? La ignorancia voluntaria. Oh, mi estimado hermano, si tú no le asesinas a la ignorancia te va a asesinar a ti. ¿Escuchaste eso? O tú le asesinas a la ignorancia o va a suceder a la inversa. Noten un poco, la ignorancia voluntaria con respecto a ellas hace peligrar la vida cristiana. ¿Qué dice? Claro, si tú no estudias la palabra de Dios, tu vida corre un serio y fatal peligro. Y noten por qué: ciega el entendimiento. ¿Cómo? Sí, ciega el entendimiento. Se va a cumplir Oseas 4:6. Mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Y dice también en el versículo 14, dice claramente: el pueblo sin entendimiento caerá. Así también lo dice el profeta Oseas. Noten un poco,
diciendo, esto es lo que produce confusión en nuestra vida. Noten, mis amados, ¿qué es lo que produce confusión? Lo que produce confusión es que no seamos diligentes en el estudio de la palabra de Dios. Somos demasiado conformistas, nos estancamos, creemos que ya sabemos todo y decimos, ¿para qué? No hace falta, ya es suficiente con el conocimiento que tengo. No, mi estimado hermano, nunca, pero nunca llegues a esa conclusión, porque es una de las conclusiones a las cuales el enemigo anhela que llegues. Y sigue diciendo, nuestros hermanos necesitan tener un conocimiento sistemático de los principios. ¿Qué es lo que se necesita? Un conocimiento sistemático de los principios de la verdad. Y ahora va a decir por qué. Porque esto impedirá que sean llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Sí, mi estimado hermano, aquí está una clave maestra. Si tú no estudias la palabra de Dios con ganas de conocer más, con ganas de disipar dudas de tu mente, con ganas de comprender mejor, con ganas de crecer, lamento decirte, pero eres un candidato terrible para ser arrastrado por todo viento de doctrina. Y esto nos lleva a Primera de Timoteo 4:16. Noten lo que nos dice este pasaje. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ahí está. ¿De qué tenemos que tener mucho cuidado? De ti mismo, pero también de la doctrina. ¿Por qué? Noten, sigue diciendo, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ahí está, mi estimado hermano. Noten un poco qué tremendo es esto. Ahora, otra pregunta que vamos a responder es la siguiente. ¿Qué relación tiene este tema con Isaías 61 al 2? Veamos un poco lo que encontramos en Isaías capítulo 60. ¿Qué nos dice acá el profeta Isaías? Noten un poco. Dice Isaías 61 al 2. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. ¿Qué dice, hermanos, que va a ser? El profeta Isaías aquí está profetizando que este mundo se va a llenar de tiniebla, pero lógico que no está hablando de la oscuridad física del día, está hablando de las tinieblas espirituales. Pero tengo acá una cita de la sierva del Señor que arroja luz sobre Isaías 60, verso 2. Dicen Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 147, lo siguiente. La oscuridad moral, cual paño mortuorio, cubre la tierra. Toda clase de falsas
doctrinas, herejías y engaños satánicos están desviando las mentes de los hombres. Noten, mis amados, ¿qué dice? ¿A qué oscuridad entonces se refiere Isaías? Se refiere a la oscuridad que van a traer las falsas enseñanzas. Ahora, otra pregunta que vamos a hacernos es la siguiente. ¿Cuál es la advertencia más grande que Dios le hace a los adventistas del tiempo del fin? Maranata, página 146, múltiples ojos. Noten lo que dice acá. Las falacias de Satanás se están multiplicando hoy en día. ¿Qué es lo que se está multiplicando? Los engaños y las falsas enseñanzas por doquier. Y los que se desvían del sendero de la verdad perderán su estabilidad. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que va a pasar? Los que se desvían del sendero de la verdad van a perder su estabilidad. ¿Y qué sucede cuando uno pierde su estabilidad o su equilibrio? Inmediatamente viene el ser arrastrado o llevado por todo viento de doctrina. Noten cómo sigue diciendo, no teniendo nada en qué anclar. Noten otra vez, nos encontramos con la misma figura del ancla. No teniendo nada en qué anclar, andarán a la deriva de un engaño a otro. Noten, mis amados, qué sorprendente es lo que tenemos acá. ¿Qué nos dice? Dice acá que no solamente van a caer en un engaño, sino que también van a ser enredados en diferentes tipos de engaños, impulsados por los vientos de doctrinas extrañas. Muchos serán engañados por sus milagros. Noten, mis amados, ahora sí llegamos a otra pregunta crucial. ¿Cuáles eran los vientos huracanados que soplaban en la época de Juan el Amado? Noten un poco lo que tenemos acá. En el libro Hechos de los Apóstoles, página 447, tenemos la respuesta. Eran tiempos de mayor peligro para la iglesia. ¿Qué dice? En la época de Juan, mientras Juan todavía estaba vivo, pero en la isla de Patmos, dice, los engaños satánicos se encontraban por doquier. Mediante la falsedad, los emisarios de Satanás trataban de suscitar oposición a la doctrina de Cristo. Como consecuencia de ello, herejías ponían en peligro a la iglesia. ¿Qué dice, hermano? ¿Qué es lo que pone en peligro a nuestra amada iglesia? Las terribles herejías que se levantan. Y ahora va a decir cuáles eran algunas de ellas. Algunos afirmaban que su amor los liberaba de obedecer la ley. Noten, mis amados, ¿qué dice? Algunos afirmaban que le amaban tanto al Señor Jesús que estaban exonerados de obedecer la ley. Qué terrible, mi estimado hermano. Ese por lo visto fue
uno de los vientos más terribles que sopló en todas las épocas. Porque si acá dice que en la época de Juan ya estaba soplando, imagínense en cuántas otras épocas habrá soplado también este tipo de vientos de doctrina. Dice, otros enseñaban que era necesario amoldarse a las costumbres judías. Noten, mis amados, qué terrible. Noten, acá dice que muchos querían seguir las fiestas judías o las costumbres también. Otros sostenían que era un hombre bueno, pero no era Dios. ¿Qué era otro viento que estaba soplando? Muchos decían y enseñaban que Cristo era un excelente hombre, pero en realidad no era divino. Era solamente un hombre bueno. Qué terrible herejía. Otros que pretendían ser fieles a la causa eran engañadores que en la práctica negaban el evangelio. Noten, hermano, otra falacia terrible, puesto que ellos mismos vivían en pecado. Introducían herejías en la iglesia y por eso muchos se extraviaban en los laberintos del engaño. Oh, mi estimado hermano, qué tremendo. Y se me acabó el tiempo, mi estimado hermano. No voy a poder terminar el tema de hoy, pero vamos a orar. Vamos a orar porque se me terminó el tiempo y vamos a ver cómo hacemos para que otro día podamos cubrir lo que nos faltó hoy. Amoroso Dios y Padre que estás en el cielo, una vez más queremos darte gracias por el privilegio tan grande que tenemos de ser tus hijos. Gracias, Señor, por las oportunidades que todavía tenemos para arreglar lo que el pecado destrozó prácticamente en nosotros. Sabemos que el pecado nos hizo mucho daño. El pecado destruyó muchas cosas en nuestras vidas. Pero lo más hermoso es saber que tu gracia se perfecciona en la debilidad. Muchísimas gracias, Señor, por el privilegio que tuvimos hoy de escuchar tu palabra. Y aunque no pudimos terminar el tema, estamos agradecidos igual, porque pudimos desarrollar un tema que es cardinal y trascendental para que podamos realmente estar listos y preparados para anclarnos en la verdad de tal manera que no seamos llevados por todo viento de doctrina. Oh Señor, dejamos todo en tus manos. Bendícenos y acompáñanos en este precioso sábado. Bendice los esfuerzos que estamos haciendo para poder alcanzar a otros también con estas verdades tan preciosas, porque oramos en el dulce y precioso nombre de Jesús. Amén y amén.